Seguimos en la pantalla de Canal E con más información. Vamos a recibir ahora a Luis Franco, él es economista. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, gracias por sumarte. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Bien, gracias a vos por estar del otro lado. Bueno, ya comenzamos Feliz año. Feliz año para vos también, que tengas un buen comienzo. Ya comenzamos este nuevo año, justamente. ¿Cómo evaluás los desafíos que tiene el gobierno por delante, sobre todo en este primer trimestre? Y bueno, y los pagos, ¿no? que los compromisos de deuda que tiene Argentina. Bueno, la Argentina está cumpliendo fielmente los compromisos de deuda, lo cual permite pensar que eso facilitaría la negociación con el Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de un nuevo programa del fondo, lo cual es una buena noticia como para recibir fondos frescos que no van a ser de una envergadura como algunos piensan, pero sí van a ser importantes para reforzar las reservas en un momento en que hay presión sobre el dólar. Acá hay algo muy claro, el gobierno no va a claudicar en su posición, y bien que hace en conservarla, de superávit fiscal. Todo el esfuerzo del gobierno va a estar en controlar la inflación, y el camino de controlar la inflación es no emitir. Recordemos que este resabio que hay del 2 y del 3, o entre el 2 y el 3, y tal vez a la baja del 1, el aumento del índice de precios y de la inflación, tiene que ver con los 18 meses que hay entre la finalización de las consecuencias de las emisiones que se hicieron el año pasado. Entonces todavía estamos bajo los efectos de una inflación que dista de ser la ideal o la de los parámetros de los países de la región. Sin embargo, todas las medidas que se han tomado es para tener un control efectivo sobre las causas de la inflación, y creo que el éxito del gobierno hasta ahora es ese. Ahora bien, hay una gran presión sobre el dólar por varios motivos. Uno de ellos es porque se ha salido del impuesto país, otro es una recaudación menor para el gobierno. Otro motivo es que el cepo está funcionando como cepo, pero hay mucha más libertad para importación, mucha más rapidez y agilidad en los trámites de importación. Y el tercer factor es el del turismo, que en esta época está presionando sobre el dólar. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero también no hay que olvidar que al gobierno, que ha hecho muchísimo más de lo que cualquiera podríamos haber esperado, no hay que olvidar que todavía falta una tarea ciclópea con respecto a lo que aún, las medidas que aún se deben tomar. Por ejemplo, la reforma laboral, que necesita acuerdo en el Congreso. Por ejemplo, la baja de impuestos, que necesita acuerdo del Congreso. Acá hay que rediseñar completamente la coparticipación federal. Yo no creo que eso sea posible en este mandato del presidente, pero creo que están apuntando a algún tipo de reforma impositiva para tener una recaudación más racional. Claro. Yo creo que el gobierno no debería tenerle miedo a bajar los impuestos. Por supuesto que cuando uno baja los impuestos tiene que quedar todo ensamblado adecuadamente, porque cada impuesto financia un gasto del Estado. Entonces, si uno baja impuestos, también tiene que bajar gastos del Estado. Ahora, desde mi posición, yo creo que una baja de impuestos aumentaría sensiblemente la recaudación y sería compensatoria de estas posibles asimetrías. Así que yo soy muy optimista, creo que el gobierno va a cumplir, sobre todo por esta decisión política y firme del presidente por tener el gasto controlado, va a cumplir con las metas, y creo que viene hacia adelante un crecimiento sostenido de la economía. Solo hay que tener en cuenta la competitividad del país, y esto está íntimamente relacionado con lo que te acabo de decir, que son una
mejora en alivianar la carga fiscal sobre los argentinos, especialmente sobre el sector productivo. Bueno, justamente te quería preguntar, Luis, sobre el sector productivo. ¿Cómo estás viendo el crecimiento de algunos sectores? Algunos analistas no quieren que se haga comparación interanual porque los números son distintos, así se hace una comparación intermensual. ¿Cómo estás viendo el crecimiento mes a mes vos? Si es que así lo querés analizar, y cuáles son los sectores en los cuales todavía hay que empezar a trabajar en esa recuperación, y si finalmente va a llegar esta recuperación en B corta, como mencionaba el gobierno. ¿Cómo lo ves vos? No, yo soy de los que piensan que la recuperación va a ser como la pipa de Nike, ¿no? Pero creo que estamos en un proceso de recuperación muy interesante. Es cierto que la comparación interanual en este momento es imprudente, pero dentro de un año y medio, vamos a poder estar pensando más en comparaciones interanuales. Yo veo un crecimiento constante de la economía. Es cierto que hay sectores que no están creciendo, como por ejemplo la construcción, claro, la metalmecánica, en general la metalúrgica. Son sectores que están siendo... tienen que buscar la competitividad. El gobierno, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, lo que dijimos recién, tiene que trabajar sobre una reforma impositiva y tiene que trabajar políticamente para conseguir una reforma laboral que nos ponga en condiciones de competir con los países que más exportan en el mundo. La carga y los riesgos laborales en nuestro país todavía son altísimos. Entonces es importante un acuerdo político en ese sentido. A político me refiero no solamente de las fuerzas políticas en el Congreso, que son muy importantes, sobre todo en este año que es electoral, sino también con los sindicatos, que habrá que negociar allí, porque muchos de los sindicatos que se dan cuenta de los tiempos que estamos viviendo, están abiertos a algún tipo de mejora desde el punto de vista de las leyes laborales que son tan restrictivas o que castigan tanto a la producción en nuestro país. Bueno, reforma laboral que también desde el gobierno se ha mencionado que en este 2025 es uno de los puntos que también van a comenzar a trabajar. Te quería preguntar por los números del presupuesto que finalmente no se llevó adelante, ¿no? El presupuesto 2025, pero sí el gobierno ya había dado algunas estimaciones, que espera una inflación del 18,5% y un crecimiento del 5% del PBI. ¿Crees que esto se va a dar así, teniendo en cuenta lo que viene realizando en materia económica? El crecimiento yo creo que sí va a ser del 5%, o tal vez inclusive algún un poquito más. En cuanto a el otro punto que me dijiste, de la inflación. Bueno, yo creo que la inflación va a estar en el orden del 25-26%, no creo que se llegue al 18%. El presupuesto... Es muy importante que en algún momento dentro del periodo de Javier Milei tengamos esta ley de leyes, que es el presupuesto nacional, como una cuestión de respeto a la institucionalidad del país. Entiendo las dificultades que está teniendo el gobierno en el Congreso y te diría que justifico que se mueva con el presupuesto del año pasado, a pesar de lo que están diciendo algunos de los sectores políticos. Lo aspiracional en la República Argentina es a que nuestras instituciones sean más fuertes, no menos fuertes, porque eso interesa primordialmente al inversor. Claro. Entonces, tener una previsión, de ahí viene presupuesto, tener un presupuesto, suponer cómo va a estar la economía y que eso quede en forma escrita y con el aval político que da el Congreso, es sumamente importante. Pero no venimos de tiempos irregulares. El kirchnerismo destruyó todo el sistema de información de precios, destruyó el INDEC en su momento, después nuevamente ha hecho lo que quiso con respecto al presupuesto nacional, con las partidas discrecionales, con los giros a las provincias. Todo eso está en un proceso innegable de reordenamiento, con lo cual el gobierno está teniendo a su favor
todo esa puesta en condiciones de la economía para que sea clara y transparente, que después se puede volcar en un presupuesto nacional que nos ayudaría a ser todavía más sólidos desde el punto de vista de lo institucional, que es parte de la asignatura pendiente que le queda al gobierno después del descalabro que ha tomado entre sus manos, ¿no? Bueno, Luis, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse, que sea un gran año para todos. Vamos a tener que trabajar duro. La competitividad no se gana con una devaluación, se gana produciendo más unidades de producto en el mismo tiempo. Y eso es a donde debemos ir. Disculpame este pequeño agregado. No hay ningún problema, Luis. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Luis Franco, economista, pasaba por la pantalla de Canal E. Nosotros seguimos con más.